¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Esta es nuestra mesa de debate, reflexión, análisis de la actualidad. Son las 20:34 de este Viernes Santo. Estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV. Tenemos temas diversos para tocar y esperamos que nos acompañes hasta las 22. Como nos acompañan nuestros camaradas de esta noche que ya comienzan a presentarse. Voy a la extrema izquierda para saludar a Eugenia Michelstein. ¿Cómo estás, Eugenia? Bien, contenta de estar en la extrema izquierda en el programa Comunistas. Te toca, en general te toca ahí, creo, no te viene nunca para este lado, ¿no? No. Algunas lo voy a pedir. ¿Pedís un perfil así, es como medio, sos medio Julio Iglesias? No. Julio Iglesias, sí. Tuve un accidente de auto también. Bueno, bienvenida, decinos algo más, Eugenia. Soy experta en comunicación, estoy fascinada por el cambio de mi ley que pasó de pensar que la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario, a depender de si una marca sube los precios, no sube los precios, los supermercados lo aceptan, no lo aceptan. Es como una reedición del kirchnerismo en clave libertaria. Sí. No podríamos decir con malos modales, porque los modales del kirchnerismo ya eran objetados también, ¿no? Sí. Así que eso no. ¿Cómo está Julián Fava esta noche? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal, Juan? Compañeras, compañeros, ¿cómo les va? Mi nombre es Julián Fava, soy filósofo, me dedico a la filosofía, soy docente universitario. Hasta ahora practico la filosofía, la enseñanza, en el modo presencial o virtual, pero que detrás de la voz que escuchan mis estudiantes hay una persona de carne y hueso, que es mucho decir en esta época de los avatares, de las inteligencias artificiales y de las múltiples formas fantasmagóricas y del orden del simulacro que constituyen el presente y la realidad. Y de eso, creo, Juan y compañeros, compañeras, estaremos hablando hoy. Efectivamente, porque te tiro el título, vamos a hablar del bestseller del filósofo que no existe. Eso sucederá dentro de un rato, está bien, más o menos sería así, ¿no? Perfecto. Muy bien, Raúl Timerman, ¿cómo está esta noche y qué tiene para contarnos sobre su vida? Bueno, ¿qué tal, Juan? Muy bien, muy contento de estar aquí un viernes feriado a la noche. Bueno, gracias. Yo les voy a contar por qué me llamo como me llamo. Yo nací un 25 de agosto de 1945. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Mis padres militaban en los movimientos antifascistas. Estaban contentos por la derrota del nazismo y me pusieron de primer nombre Víctor. No me llaman Víctor normalmente porque había un primo que había nacido 4 años antes que yo y que se llamaba Víctor. Entonces en la familia usaron mi segundo nombre, que es Raúl. Y es Raúl por un poeta, era un poeta del Partido Comunista que a mis padres les gustaba mucho, que se llamaba Raúl González Tuñón. Claro. Y poco en recuerdo y en homenaje a eso voy a leer un breve párrafo de un poema que se llamó Juancito Caminador. Raúl González Tuñón era un amante del whisky y tomaba Johnny Walker. Entonces le puso Juancito Caminador y dice: murió en un lejano puerto el prestidigitador. Poca cosa deja el muerto, terminada su función. Canción, paloma y baraja. Todo cabe en una caja, menos la canción. Qué hermosura, poesía en la pantalla de Bravo TV. Gracias, Raúl Timerman. Y saludo ahora también a Mercedes de Alessandro. ¿Cómo estás, Mercedes? Acá, muy bien, hoy tranquila. Bueno, soy Mercedes de Alessandro, soy economista, escritora también a veces, y estos días más tranquila porque nos acomodaron todos los anuncios la semana pasada. Yo creo que estaban pensando en tomarse los días de las Pascuas, entonces nos pusieron todo al principio, y la semana que viene seguramente vamos a tener más acción porque se vienen las annual meetings, todas las reuniones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo el equipo del Toto Caputo, Kirno y todos sus amiguitos en Washington, así que yo por ahora descanso y la semana que viene charlaremos seguramente de eso. Nos tocará bailar la semana próxima. Bueno, ojalá que más o menos bien, ¿no? Que no nos pisemos los pies. Vamos a entrar en el primero de nuestros temas, despliegue de encuestas que nos trae Raúl Timerman.
Ahí tenés, bueno, a dos de los protagonistas de la política nacional, el presidente Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri. Bueno, amigos, enemigos, hay acuerdo, no hay acuerdo, logra Macri o logra Milei que sus fuerzas vayan juntas o no quieren, no sé. Vamos a ver qué tiene Raúl para contarnos y qué ha obtenido de la opinión pública. ¿Qué tenemos, Raúl? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, yo mandé una cantidad de encuestas de Pulso Research y otras que mandé anteriormente, pero las puedo llegar a comentar solo cuando aparezcan en pantalla. Van a aparecer. No las traje impresas. ¿De qué van? ¿Cuál es la temática? Adelantame la temática y vamos a ver qué van a aparecer. Sí, la temática es el estado actual de las cosas, cómo el apoyo no apoyo a Milei, cómo ha variado, las próximas legislativas, si la gente va a seguir para que siga este modelo o para que cambie este modelo. También el hecho de que si va a votar a fuerzas que apoyan a Milei o que no apoyan al Milei. Ahí tenemos la primera en pantalla, que es camino al 20%. A favor contra el gobierno. Y fíjense que está muy parejo. Alguien aliado al gobierno 36,2, alguien opositor al gobierno 37,5. Esta es la brújula social de Pulso Research de abril, es muy reciente. Y lo que va a decidir la elección son los que aún no decidieron. Claro, que es, porque son un montón. son casi, sí, 26%. Uno de cada cuatro, ¿no? A trazo grueso, no ha decidido. Sí, es curioso, ¿no? Que no ha decidido todavía si está apoyando al gobierno o si está en contra del gobierno, ¿no? Sí, y yo creo que básicamente esto tiene mucho que ver con el momento en que ocurre, que es el hecho que el gobierno viene muy mal y en ese muy mal ocurre un clivaje en el cual unos lo pintan, fracasó el plan A, pasan al plan B, y otros dicen, no, es la segunda etapa del plan A. Y yo creo que eso genera cierto desconcierto y que todavía no sabemos si la imagen de Milei con los sucesos de viernes y lunes pasado, más los 2 días que tuvimos o 3 del cepo libre para particulares, ha mejorado o no la imagen del gobierno. No lo sabemos todavía. Es pronto para saberlo y además deben desarrollarse todavía los acontecimientos, ¿no? Sí, seguramente. En general los hechos, para medirlos cuando son de alto impacto como este, los tenés que empezar a medir a la semana y vas a tener la primera impresión, la que vos pensás que la gente tiene el primer día, pero no, recién decanta la semana. Porque acá, perdón, Raúl, digo, la opinión y qué vaya a pasar con la opinión pública depende mucho de qué pase con el valor del dólar, cuánto de la devaluación se traslade a los precios, si vamos a pagar un 10 o un 20% más por las cosas que consumimos en estos próximos días o no. Digo, todo eso todavía está en juego, ¿no? Sí, por supuesto, la gente finalmente vota, decide su voto en base a cómo le va en la feria, digamos, cómo le va en la vida diaria, eso no ¿Es cabe así? la menor duda. ¿Es tan así? La gente decide, así, sí. porque no hay, visto la encuesta anterior y esta que seguramente va a comentar Raúl ahora, hay un núcleo... No sé si solamente un núcleo duro, digamos, hay un voto que es ideológico, independientemente de cómo le va a uno en la feria, independiente del bolsillo, pero antes decía que el órgano más sensible era el bolsillo. Pareciera ser que ahora hay otros órganos, que no se sabe si es la subjetividad, la conciencia, la autopercepción o, digamos, otras formas, digamos, de tramitar el voto que por ahí no tienen tanto que ver con lo económico. Porque después de 1 año y medio de gobierno, casi 1 año y medio, porque estamos prácticamente en abril, asumió el 10 de diciembre del 2023, con el ajuste brutal que llevó adelante el gobierno, que siga teniendo el apoyo que tiene, que, según las encuestas, ¿no? lo que trae Raúl, a mí al menos me resulta asombroso. Bueno, hay diferentes momentos y hay diferentes votos. Cuando Milei es elegido presidente no era por cómo le estaba yendo a la gente en ese momento, era porque la gente se había hartado de todo lo anterior. La síntesis era del votante de Milei, esto así no va más, yo estoy harto, yo lo voto a Milei, que sea lo que Dios quiera. Esa era la síntesis, ni siquiera sabían qué iba a pasar. Claro. Ahora bien, cuando yo te digo que la gente decide en función de cómo le va en la feria,
es la gente que no tiene su voto decidido, es la gente claro, que no claro. tiene un voto ideológico, que vota kirchnerismo, antikirchnerismo, pro, antipro, Milei, anti-Milei. Vamos a ver esta siguiente. Camino al 2025, votaría para, y esto es el sentido del voto, ¿no? Así es, no es ya si a los que apoyan o no apoyan o que están en contra del gobierno, sino si es para continuar el rumbo actual del gobierno, pero con algunos cambios, o profundizar el rumbo actual del gobierno. Fíjense que profundizar el rumbo actual del gobierno es casi 24 puntos, 23,8. Milei tiene un núcleo duro que está cercano a los 30 puntos. Que haga lo que haga Milei, están de acuerdo y les parece bien. Y están dispuestos a pedirle más. Dame más de eso, ¿no? Totalmente. Y después cambiar el rumbo actual del gobierno está en 45,4 y hay un 14,2 que no sabe. Es decir, todo se presenta muy parejo. Y la paridad se va a romper en base a lo que decidan los que deciden a último momento, que normalmente deciden a favor o en contra, no, digamos, a favor o en contra del gobierno, no deciden porque quieren a va a haber votos a la oposición que no corresponden a los votos de la oposición, pero que sí son votos en contra del gobierno. Es decir, la oposición ahora es poco representada. Bueno, hay varios análisis que se hacen, pero lo que encontramos básicamente es que para el 55-56% que votó a Milei en el balotaje, la actual oposición no es alternativa. Apoyan o dejan de apoyar a Milei sin pasarse a la oposición. Más bien, los que Milei pierde el apoyo se van hacia el que se vayan todos, no se van a la oposición. Esto es como un punto de partida y ahora tenemos las siguientes encuestas que tienen que ver con los dos personajes que veíamos en pantalla al principio, ¿no? Milei y Macri y el vínculo entre ambos. Ahí la pregunta, ¿no? ¿Son aliados o son opositores? ¿Cómo es el vínculo entre el presidente y el expresidente? Bueno, la mayoría considera que son aliados, parece. La mayoría considera que son aliados básicamente porque casi siempre las órdenes de Mauricio Macri a los diputados o senadores del PRO ha sido votar a favor de lo que presentaba el Ejecutivo. Indudable, la imagen que yo di la vez pasada, el otro yo del doctor Merengue, yo creo que es así, digamos que Javier Milei es el otro yo del ingeniero Macri. Javier Milei hace y dice todo lo que Mauricio Macri le gustaría hacer o decir, pero no se anima. Y no se animó cuando fue gobierno. Y bueno, ahora el tema es, lo que está pasando, es que Javier Milei quiere derrotar a los Macri en la ciudad de Buenos Aires. Está empecinado en eso. Y ha movido las fichas muy bien, porque ha arreglado algo con Ritondo y con Santilli, y se le sumó Montenegro ahora, que más o menos le fueron a pedir estar integrados a las listas de Milei, y lo han hecho a espaldas de Mauricio Macri, que quería usar la negociación en la provincia para negociar en la ciudad. Tarde, no hubo negociación en la ciudad, y la única aspiración de La Libertad Avanza es tener un voto más que el PRO en la ciudad de Buenos Aires. No aspira a ganar porque Leandro Santoro, ante la división de la derecha, ha quedado con sus 27, 28, 29 puntos muy arriba. Eso ya está claro, esa diferencia hoy parece insalvable, estamos a un mes, ¿no?, de la elección en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no creo que haya un cambio. Acá lo que todos están mirando es qué pasa entre Adorni y los Penato. Claro. Eso es lo que está mirando todo el mundo. Y lo otro es cuántos votos le saca Horacio Rodríguez Larreta al PRO, cuántos votos le saca Ramiro Marra a La Libertad Avanza. Pero una pregunta, ¿puede ser que la elección en la ciudad en la que están enfrentados PRO y Milei o Macri y Milei rompa esa lógica de que parecen enfrentados, de que parecen aliados? No, no, en absoluto. No la rompe porque no van. En general, Mauricio Macri no hace votar en contra a los diputados que aún le responden o senadores. Algunos de ellos ya se pasaron a La Libertad Avanza, ya no le responden. Sí, sí.
Pero Mauricio Macri ideológicamente está de acuerdo con Javier Milei. Están enfrentados de la misma manera que Axel y Cristina. Es una lucha por el poder, por el posicionamiento, por estar en un lugar que le permita liderar algo. Y en el caso de la ciudad, como dice el Turco Asís, es el maxi kiosco. Digamos, la ciudad es una caja impresionante y se administra como un country. Es muy fácil manejar la ciudad. Es rarísimo lo que está pasando ahora, que a Jorge Macri se le va de las manos el tema de la basura, digamos que la ciudad está sucia. Bueno, no es lo mismo Vicente López que la ciudad de Buenos Aires, por más que sea, como decir, Vicente fácil de López, manejar. yo vivo ¿no? en Vicente López, está bárbaro Vicente Pero ahora no López. está Jorge Macri. No, ahora no está Jorge Macri, ahora está... Tenemos una intendenta en Vicente López que la verdad, Soledad Martínez, que yo creo que hace un trabajo extraordinario. A lo mejor agradecemos que Jorge Macri se haya ido ahí. A lo mejor la postulan para la ciudad. Le va también en Vicente López que la llevan a la ciudad. Claro, Es ya ha pasado, verdad. ya ha sucedido. Claro. Bien, Pacto, La Libertad Avanza y el PRO. Volvemos sobre las figuras de Macri, Milei y en este caso las fuerzas que lideran o algo así. En algunas provincias del país se habla de un posible pacto electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en las elecciones para diputados y senadores de este año. En su opinión, ¿eso es positivo o negativo para el país? Que exista el pacto, ¿es positivo o negativo para el país? Muy parejo también esto, ¿no? Es muy parejo, digamos. Habría que cruzar esto por lo que la gente votó, por Claro. ejemplo, para saber quién opina que es negativo y quién opina que es positivo. Yo si vos me preguntás, yo creo que es positivo que haya un pacto y vayan juntos y las fuerzas estén bien delimitadas, digamos. Pero bueno, Digamos, no sé por aclararía, qué digamos. alguien dice que es negativo y otros dicen que es positivo. No conozco el motivo, habría que hacer un cruce. Yo le Sí. puedo pedir a la gente de Pulso Research que haga el Ahora, en la cruce ese y Argentina, traerlo. en la Argentina post-2001, digamos, los partidos, y dado la crisis de los partidos políticos, de representación política, las identidades partidarias clásicas, ¿no? Vivimos una democracia de coaliciones políticas. Entonces, digamos, estamos acostumbrados a los pactos, digo, ya no están más las identidades. En ese sentido, me parece que también es un clima de época el pacto entre La Libertad Avanza y el PRO, y quizás avancemos hacia alianzas de ese tipo. Si uno piensa en la fuerza de Santoro en la ciudad, es una fuerza que reúne referentes que vienen de distintas extracciones políticas y así me parece que sucede con las grandes representaciones a nivel nacional, ¿no? Y incluso a nivel Mirá local vos, también. lo que sucedió es que las dos últimas coaliciones de gobierno, que fueron las de Mauricio Macri, el PRO con el radicalismo, con la coalición cívica, y la de Alberto Fernández, que era también una coalición de gobierno, han fracasado. Bueno, Y hablemos de la alianza antes del 2001. Está ¿no? bien, pero digo, alianza, los 12 años anteriores también fueron de alianzas, digo. Así es, y Digo, han fracasado en claro. la gente, es como que se votó en contra de eso. Ahora bien, la estrategia política hasta ahora de La Libertad Avanza que ha triunfado es la de no ir juntos, porque en la primera elección que tuvimos, que es la elección en Santa Fe, no fueron juntos La Libertad Avanza y el PRO, y Pero La no le Libertad fue bien. Avanza No, pero no le fue salió bien, es al revés, tercera. me parece a mí. ¿Eh? Digo, porque Javier Milei llega a la presidencia porque en el balotaje, también que es una opción de dos, pero en el balotaje no había pureza ideológica, por así decirlo, si se quiere, digamos. No, Me escuchame, parce que el otro día lo escuché hablar a Alberto todo me parece que ya Fernández, sí. Ah, los gustos en vida. Claro. que hacía mucho que no lo escuchaba hablar. Lo escuché hablar y me hizo recordar al Alberto Fernández que yo conocí. Cuando Alberto Fernández habla, dice cosas razonables. Vos lo escuchás y es razonable. Lo que pasa es que después no es coherente en su accionar con aquello que te dijo. Pero Alberto Fernández dijo algo que hay que meterse en la cabeza. El peronismo no es mayoría en la República Argentina. El antiperonismo es mayoría hoy. Y hay que aceptar esa realidad. Y si se quiere construir algo que llegue al poder, que tome el Ejecutivo, con el peronismo solo no alcanza. Ahora, si el antiperonismo es la mayoría en nuestro país, esto habla también del poder del peronismo como un polo que genera... Pero eso abona mi tesis, que las identidades políticas tradicionales están diluidas. Si uno va con la hipótesis de Guillermo Moreno, peronismo puro, y con el peronómetro
que desmalezando, diciendo, este es peronista, el otro no, el otro es socialdemócrata, el otro es libertario. Si uno va con esa pulsión, por así decirlo, y con esa estrategia, me parece que va a tener mucho menos votos que si va en el sentido de las alianzas, que es lo que yo quería, Sí, de algún modo. Entonces, totalmente. coincidimos Bueno, en ese punto. Digo, La base del conflicto entre Axel y Cristina es que Axel sabe que hay que conformar una gran alianza, especialmente con gobernadores. Y Axel sabe que Cristina no es la persona apta para conformar esa alianza, porque esos gobernadores con Cristina no Claro. irían. Perdón, pero eso también lo sabe Cristina, sí, ¿o no? claro. Sí, seguramente lo sabe. Las nuevas Cristina canciones también. de Axel. Claro. Pero ¿no? lo que pasa que, bueno, es como dijo Pepe Mujica, digamos, Dijo No muchas larga- cosas. Digo Pepe muchas Mujica. cosas. no Habló de larga, terquedad. no larga la torta, Claro, digamos, claro. no suelta el pastel, no sé qué expresión utilizó. Pero vos fíjate Dijo una cosas cosa. Un poquito más fuerte, digo. Un Bueno. poquito No, más eso- fuerte. eso Una antes. torta, Claro. un pastelito. No, dijo Hay en on y hay en off también, Sí, ¿no? claro. Bueno, no lo recuerdo. Decilo, ¿qué Sí. dijo? Dijo esa vieja. Esa que vieja se va. terca, Ah, ¿no? bueno, Claro, está bien. claro. Sí, Eso dijo. pero hizo Que se retire. referencia El pibe, dijo. a que tenía agarrado el poder de alguna manera. Y fíjate una cosa, decime qué dirigente peronista surgió en los últimos años. No surge. No, No, no sé. No, No, de han hecho, elegido cuando, surgir cuando a- te pido que nombres alguno, me nombras a Santoro, que no es peronista. claro. ¿no? Sí, bueno. Pero vos fijate una cosa, si vos vas, nosotros venimos siguiendo el arco oficialista, el arco opositor, preguntándole a la gente, digamos, si las elecciones presidenciales fueran ahora, usted, y le damos una lista, seguramente lo votaría, podría llegar a votarlo, o seguro no lo votaría. Le damos una lista de personajes. La oposición en este momento, potenciales candidatos presidenciales, tiene a Cristina, a Axel, a Sergio Massa y a Leandro Santoro, que aparece como un potencial candidato. El único novedoso, digamos, es Leandro Santoro, que nunca ganó una elección. Todos los demás han tenido... Cristina tuvo oportunidad, Sergio fue ministro de Economía, participó en una elección, perdió un balotaje. Digamos, Axel 2 veces gobernador. El único que hasta ahora no tuvo la oportunidad de gobernar es Leandro Santoro. Pero no aparecen nuevos dirigentes. Muy interesante este cuadro que vamos a compartir ahora. ¿Quién es el principal líder de la oposición? Es la pregunta, y ahí se subraya abierta, no les tiraron nombres. Exactamente. No fue, digamos, dirigida a que elijas entre alguno de los nombres que vemos. Pero es interesantísimo porque, digo, la brecha que hay entre Cristina y los demás, y que en el medio hay no sabe y Y nadie. nadie. Bueno, no sabe más nadie, gana. Sale Le gana a primero. Cristina, efectivamente. Le gana a Sí. Cristina. Y aparece Cristina, ¿por qué? Porque el voto que obtiene el oficialismo es fundamentalmente un voto anticristinista. El voto antiperonista hoy se ha concentrado mayoritariamente en un voto anticristinista. Entonces, Cristina es la principal líder de la oposición. Y después está Axel en ese frente. Está Muy ahora, lejos, muy lejos. muy lejos. Ahora Javier Milei. Eso es buenísimo. Es buenísimo Esa que es él sea como el espectacular. principal líder de su propia oposición. Es Yo como creo un que le debería tiro dar al más rodillismo. arriba. Sí. Más arriba le tendría que haber dado. Vos viste que es un hallazgo eso, La que verdad la que sí. gente No, abiertamente te También, tal vez la gente contesta confundida. Dicen, ¿qué es el ser líder de la oposición? Bueno, Javier Milei. Como no Claro. necesariamente saben que Milei es el gobierno. Que está los que están gobernando, claro. contestando. Puede O lo escuchan y creen, no, claramente es opositor. Está muy enojado. Se debe estar oponiendo. Ahora Macri, fíjate, es Sí, bajo, claro. el nivel de Macri como Y opositor. bueno, y bajo. Y tampoco en se otros esmera mucho en están oponerse, ¿no? Todos los nombres que aparecen con menos del 1% están en otros. Claro. 11,60. Pero indudablemente y el que vota oficialismo tiene claro que vota en contra de Cristina Kirchner también. Algunos solamente y otros también. Por eso, en ese sentido, es productivo que los defensores, los voceros del oficialismo sigan identificando al kirchnerismo como el enemigo, ¿no? Totalmente. Bueno, yo me preguntaban el otro día respecto a si la Corte, digamos, se va a expedir respecto al recurso de queja por la causa vialidad que presentó Cristina.
Yo digo, yo creo que hasta después de las elecciones no, porque ni Cristina quiere que se expida, porque si se expida yo creo que va a ir presa, porque creo que se va a expedir rechazando el recurso de queja, pero bueno, es lo que yo pienso. Pero tampoco el gobierno quiere que eso suceda, a pesar de que hoy decían que habría conseguido los votos en el Senado para ficha limpia. No sé si será cierto o no, no lo pude chequear, lo escuché cuando venía en viaje hacia aquí. Tenemos más placas para compartir y esto tiene que ver con la imagen de distintos dirigentes políticos, bueno, algunos funcionarios, otros posibles candidatos también, ¿no? Bueno, y algunos que no son ni una cosa ni la otra. Bueno, la principal imagen del país viene siendo desde enero del año pasado Javier Milei, es decir, no hay ningún momento, en algún momento Patricia Bullrich estuvo cerca, pero siempre fue Javier Milei. Tiene la imagen positiva más alta de todos. Tiene la imagen positiva más alta de todo el país, efectivamente. Victoria Villarroel tiene una imagen alta, pero realmente yo creo que es porque forma parte del gobierno, digamos. No creo que sea producto de la construcción de su propia imagen. Pero no parece percibirse el antagonismo interno dentro del gobierno que representa a Victoria Villarroel también, ¿no? No, por supuesto, la gente, hay una cantidad de cosas. Hay agendas que tiene la política y el periodismo, muchas veces, que no son la agenda de la gente, digamos. Se pelean Victoria Villarroel, se pelean Cristina Kirchner y Axel Kicillof. No está en la agenda de la gente esa pelea. Digamos, uno también vive micromundos, digamos, cuando trata de analizar esas cosas. Patricia Bullrich sí es una persona que su imagen está reflejada a través de su acción, ocupa un puesto ejecutivo donde la miran como una figura fuerte dentro del gobierno de Milei y ha tenido dos créditos. Uno, que se acabaron los piquetes en la 9 de julio, y el otro, la reducción de los asesinatos en Rosario, digamos. Y ha tenido en contra, pero especialmente en contra por el lado de la oposición, acá nuevamente. Acá en este programa hablamos mucho de la represión a los jubilados, los grupos de izquierda, etcétera. El votante de Milei no lo ve mal eso. Digamos, es un tema, el votante de Milei no es un militante de los derechos humanos, no es un militante de la libertad de expresión, digamos, es un libertario muy particular, digamos. Es un libertario con mucha derecha metida. Claro, por lo que vos decías antes, perdón, con lo que decía antes Raúl de las encuestas anteriores, es un votante además que no solo se muestra insensible frente a las cuestiones de represión, etcétera, sino que las celebra. Claro. O de algún modo crece quizás la imagen de Patricia Bullrich o de Javier Milei conforme refuerzan ese dispositivo represivo y un discurso que va en sintonía con la represión que ejercen, por ejemplo, cada miércoles en el Congreso, ¿no? Sí tiene una imagen negativa alta, ¿no? De las altas, Patricia Bullrich. No la más alta, que ahí veo quién la tiene, ya vamos a llegar, pero tiene una imagen negativa alta. Sí, después vienen Axel y Cristina, que están levemente por debajo de 40, en otras encuestas están alrededor de 40. En la provincia de Buenos Aires están los dos en 40-41. Puede ser que a nivel país esto se aproxime más a la realidad, 39-37 dentro del margen de error, tienen imágenes parecidas, pero no entran en el rango de las imágenes por encima de 40, que serían las más competitivas con las tres figuras principales del gobierno. Y después de eso viene Mauricio Macri. Mauricio Macri es el campeón de la imagen negativa, por lo que estoy viendo, ¿no? Mauricio Macri, de ese grupo de los que vimos hasta ahora, es el que mayor imagen negativa tiene, efectivamente. Después caen algunos más. Acá es interesante, bueno, Santiago Caputo tiene un cierto grado de desconocimiento. ¿Lo confundirán con Toto? Digo, cuando hablamos ¿creerán que es la misma persona? Puede seguramente ser, ¿no? Hay confusión. Nosotros en general aclaramos Luis Toto Caputo, ministro de Economía, Santiago Caputo, estratega, monje negro, Karina, el mago del monotributista, sí, claro, monotributista. Ahora, Karina Milei no tiene buena imagen. No.
no es una buena candidata. Nunca fue una buena candidata Karina Milei. Por eso es posible, no es que para que exista el nombre Milei en las boletas va a ser candidata en alguna parte, porque no es buena candidata. Ellos se van a basar en el león y el color violeta, digamos. Y malas noticias para Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Lamentablemente. A nivel país, sí. Horacio Rodríguez Larreta a nivel país no tiene buena imagen. Diego Santilli tampoco tiene. No son personajes nacionales. ¿Qué hizo, perdón que te interrumpa, Raúl, qué hizo Rodríguez Larreta? Digo, obviamente no llegó ni a ser el candidato a presidente de su fuerza, perdió la interna, pero ¿qué hizo para tener a nivel nacional una imagen negativa tan alta? Porque bueno, que tenga una imagen negativa alta en la ciudad de Buenos Aires, uno podría entenderlo como un repudio a su gestión, eventualmente, ¿no? Si eso fuera así. ¿Por qué a nivel nacional? A nivel nacional tiene imagen mala porque perdió con Patricia Bullrich la interna y después Patricia Bullrich no entró en el balotaje. O sea, quedó afuera del espectro que miraba como positivo, que tenía que ver con Javier Milei. Vos fijate, Patricia le gana a Horacio porque era más dura que Horacio y Milei le gana a Patricia porque es más dura que... porque es más duro que Patricia. Es más duro que Patricia. Sí. Pero indudablemente, digamos, es patente que existe una degradación de la política en la Argentina. Que no es solo una degradación de la política, hay una degradación de la sociedad en la Argentina. Vos fijate, nosotros en la encuesta que hacemos con Sheila Bilker todos los meses, hace 4 meses y creciendo, que el principal problema de la Argentina es la corrupción. Y cuando yo le presento un proyecto alternativo de país a un expresidente, que se lo presenté personalmente, a Horacio también, a mucha gente se lo presenté acá en la mesa, se lo presenté a Agustín y a Paulón, a ambos, pero yo se lo presento a un expresidente, el expresidente me dice, lo hice siempre individualmente las presentaciones, me dice: Raúl, esto es música celestial para mis oídos, pero ¿sabés cuál es el principal problema del país? La corrupción. Perdón, ahí se ve que todos tienen diferencial de imagen negativo, o sea, no hay ninguno de esos políticos que tenga una imagen positiva más alta que la negativa. O sea, que también habla de mucho desencanto, incluso con el presidente, la vicepresidenta, la ministra de Seguridad. No hay ninguno que digan, me gusta más que lo que me disgusta. No hay ninguno que tenga, digamos, una aprobación mayoritaria en la Argentina. No, efectivamente. Ni por fuera de estos, no hay dirigente que lo tenga. No hay dirigente que lo tenga. Y cada vez más se hace más difícil preguntarle a la gente alrededor de los temas políticos, porque la gente está un poco hastiada, decepcionada, desesperanzada, cansada, harta de la política. Y Raúl, la política no le ha brindado solución a la vida diaria de la gente. En 40 años de democracia, Remeslenikov escribió un paper hace 1 año y medio, 2, donde analizaba 40 años de democracia y decía: cada vez gastamos más en desarrollo social, cada vez hay más pobres, cada vez gastamos más en educación, cada vez es peor la educación. Digamos, la democracia indudablemente no le ha solucionado la vida a la gente. Raúl, pensaba si en lo que vos decías de la degradación de la democracia, ¿no? La incapacidad de darle respuestas y resolver cuestiones fundamentales, ¿no? Con la democracia se come, se educa, decía Alfonsín, ¿no? Pensaba si también no va de la mano de los modos también, ¿no? Porque pensemos en Milei como un líder que emergió con una retórica y unos modos exacerbando que o lo peor de un populista de derecha, ¿no? Pensaba si no se vincula ese modo de ejercer la política y esos modos tan autoritarios no se vincula con esta degradación de la política también. Pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Digamos, a propósito de lo que decías. Muchas veces pienso, mirá el país que le vamos a dejar a Mirta nosotros, ¿no? Tremendo, tremendo. Vamos a pasar ahora a una evaluación, una placa sobre la evaluación de la gestión nacional. Hasta el momento, cómo evalúa la gestión del gobierno de Javier Milei, abril de 2025, y ahí tenemos, bueno, hay bastante rojo, ¿no?
Así es, el rojo va creciendo, digamos. Vos fijate que hay un determinado momento en que se cruza, eso fue diciembre, fue a fines de año, se cruza el rojo con el verde y la evaluación negativa es mayor que la positiva, está alrededor de 51,4, 42,2, y fíjate que hubo muchos momentos en que estaba parejo o fuertemente encima la evaluación positiva, Sí. que es el verde. Mira, Claro. si no veo mal los números, el pico tuvo un pico, la negativa por sobre la positiva en septiembre del 2024. No sé a qué acontecimientos corresponde eso. Y después el cruce al que vos te referís se da en marzo del 2025, el mes pasado. El 18 de septiembre del 2024, que nosotros medimos también, hubo un pico en la negativa porque coincide con el veto de Javier Milei a la reforma de la Previsional. movilidad jubilatoria y al financiamiento de las universidades. Claro. Esos dos Cayó vetos muy mal. Claro. cayeron mal. Pero aparte, los veta y una de las cámaras acepta el veto. Sí, claro, con los 87 héroes, que después los invita a comer Un asadazo. a un asadazo a Olivos, ¿no? 15.000 pesos era lo que iban a aumentarle a los jubilados. 15.000. 15.000 pesos Y era. la porción de asado ese día debe haber costado un poquitito más. Había unos vinos bastante que valían ya un poquito más de 15.000 pesos, se veían en la mesa. Bueno, eso fue mal visto. Esa reunión fue muy mal vista. Y Muy se vuelve a mal vista. confirmar lo del núcleo duro, ¿no? Ahí entre el bien y el muy bien, ¿no? Raúl, el núcleo duro de adherentes al gobierno de Javier Milei, Muy ¿no? bien, cerca del 20%, indudablemente forma parte de los incondicionales de Milei. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con si se consolida este tema del dólar, si el dólar sigue bajando, si la gente va, porque se están abriendo cualquier cantidad de cuentas en dólares en Claro. los bancos. Vamos a ver si cuando van a retirar los dólares no tienen que hacer mucho trámite. Sí, digamos. no habría que, sería prudente que no lo hicieran todos al mismo tiempo, digamos. Esto, por las dudas, ¿no? Digamos, es algo que no habría que probar, ¿no? No Porque- habría que ni siquiera No vemos hay que ideas, mencionar. claro, ¿no? En fin, responsabilidad sobre la situación. La mayoría de los argentinos considera que la situación económica del país es negativa. No sé por qué, pero bueno, parece que es así. Para usted, ¿quién es el principal responsable de esta situación económica negativa? Bueno, y ahí se ve, Raúl. Levemente superior Alberto Fernández respecto a las decisiones tomadas por Javier Milei. Claro. Digamos, 47 a 41. Pero, nuevamente, vos fijate, Milei tiene 47% de imagen positiva, pero solo 41% que... Ah, no, la negativa, dice. Sí, hay un 41%... Que lo considera dice- responsable de la situación económica negativa, este Así es. 41%. 47% considera la gestión anterior, Claro. vos decías Alberto, pero es También Alberto puede ser y, Macri, Massa. pueden ser las claro, anteriores. Massa, bueno, Y Massa el gobierno también. de Unión por la Patria, ¿no? Así es, por algo está en celeste. Claro. Bien, Celeste y violeta. tenemos un par más de encuestas que nos van a llevar rápidamente al siguiente tema, que tiene que ver con también cuadros que nos ha traído hoy Mercedes de Alessandro, tienen que ver con la informalidad laboral, pero antes, esto obviamente tiene vínculo con ese tema, datos de pobreza, credibilidad de los datos de pobreza. Dice, bueno, cada 6 meses el gobierno mide la pobreza e indigencia a través del INDEC. ¿Le cree usted o no le cree al gobierno respecto al último dato publicado de pobreza en marzo? En marzo había bajado la pobreza, ¿verdad? Así es, el dato del primer trimestre de este año fue más bajo que el dato del... No, en marzo publicaron el último trimestre del 24. En abril de este año se publica el segundo semestre del año pasado, Está que bien. dio más bajo que el primer semestre, que siempre hay un Exactamente. delay de 6 meses en la Y publicación. hay más gente que no cree eso que la gente que cree, pero hay un 34,7 que le cree, digamos, Claro. que la pobreza ha bajado. El punto es que, digo, además de creer o no creer, uno esto lo experimenta en carne Claro. propia, digamos. Uno Claro. puede, digo, se siente más o menos pobre que el periodo anterior, Exacto. ¿no? Digamos, lo experimenta con el dinero que le alcanza o no le alcanza, ¿o no? Sí, pero acá se refiere a la pobreza, o sea, está bien determinado qué es ser pobre en Sí, la claro. Argentina, cuál es la línea de pobreza.
Por supuesto que hay clase media que siente que su capacidad adquisitiva ha disminuido y está cambiando su forma de consumo, se restringen algunos gastos, pero por otro lado también es verdad que el gobierno le ha dado mucho impulso a la asignación universal por hijo, digamos, ha tratado de que los pobres tengan un poco más de defensa. Yo no sé si eso fue lo que sacó gente de la pobreza. No conozco el tema, posiblemente vos. No, lo que sí sacó es de la indigencia. Decir, la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentar, que van a un universo de 2,5 millones de titulares, que son mujeres la mayoría, 4 millones y pico de chicos, eso hizo que la indigencia cayera a la mitad. La pobreza no, la pobreza es más en la cuestión de la inflación, que cuando asume Milei, después de la evaluación se dispara 25%, eso genera un aumento muy sustancial en la pobreza en ese momento y después baja. Yo diría que lo que hace Milei es bajar al lugar desde donde él arrancó, digamos, pero no bajó estructuralmente la pobreza. Sí. Y eso creo que la gente se da cuenta, por lo que vemos acá, ¿no? Estábamos viendo, quisiera volver a la placa anterior, por favor. Esa porque va de la mano de la que habíamos visto antes, ¿no? Exactamente, porque ahora pregunta específicamente donde usted vive. Claro. Digamos, ¿usted qué nota? ¿Que aumentó, sigue igual o disminuyó? Bueno, hay un 53,7 que dice que aumentó, y esto casi es lógico. 54, y no hubo 54% de gente que votó a Massa, o sea, claro. No es solo los votantes de Massa. Pero fíjate, Raúl, que es casi el mismo número de los que no creen que la pobreza haya disminuido, ¿no? Lo que veíamos en la pregunta anterior, ¿no? Bueno, obviamente, eso creen que la pobreza aumentó, claro, ¿no? Así es, pero vos fíjate que sigue igual, casi 25%, y solo un 15% te dice que disminuyó en su barrio según lo que él percibe. Bueno, lo que pasa es que lo que la gente percibe es si hay más gente durmiendo en la calle, si hay más gente que en el supermercado deja cosas, más gente que en la farmacia dice este remedio no lo compro. No saben exactamente cuáles son los ingresos respecto a la canasta de alimento básica que tienen que comprar para no ser pobres. Y me pregunto cuánto está en juego lo que uno quiere percibir, también, ¿no? Sí. O capaz cosas que antes uno no se fijaba tanto y ahora se fija más. O sea, gente que duerme en la calle en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Pero tal vez ahora estás más atento a eso porque te cae mal Milei y entonces ahí estás en ese 50%. No, y creo que también la clase media se empobreció y hace que esté más atenta también a esto que vos decís, ¿no? Porque cuando cada uno se empobrece, consume menos cosas, tiene que hacer recortes, etcétera, empieza a mirar también a los que están más abajo y me parece que eso también te da esta sensación que decís. Y aparece el temor también de caer todavía más. Hubo mucha gente que dejó de pagar alquiler, por ejemplo, porque los alquileres subieron por encima de la inflación en algunos casos, entonces aparece ese temor y uno hace que perciba que la gente en general está peor, aunque sus ingresos sean superiores a la canasta básica. Efectivamente. Bueno, yo creo que este es el último de todos los live. Yo quiero agradecerle a la gente de Pulso Research que nos hizo llegar esto el día de hoy. No tuve tiempo a hacer prints, o sea, los tengo que leer en pantalla, pero les quiero agradecer mucho porque es un trabajo que recién acaban de terminar. Un Viernes Santo nos lo han enviado, la verdad que es muy valorable. Sí, señor. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver obviamente con esto también. Hablamos de informalidad laboral y la Organización Internacional del Trabajo advierte que 6 de cada 10 varones y 7 de cada 10 mujeres jóvenes trabajan en la informalidad en nuestro país. El trabajo informal entre las juventudes en Argentina alcanza niveles elevados, según alertó la OIT, más del 65% de los varones jóvenes y más del 71% de las mujeres jóvenes trabajan en condiciones informales, lo que impacta directamente en sus posibilidades de desarrollo. Y sobre esto, Mercedes, también tenés algunos gráficos para compartir, ¿no? Yo también traigo gráficos como Raúl, sin imprimir. Igual, en realidad, los que yo traje son del INDEC, se publicaron la semana pasada. Pasaron medio desapercibidos porque fue la semana de todos los anuncios económicos que nos movieron el piso, digamos, del primer día del resto de nuestras vidas, flotando. Pero lo loco es que salió este informe del INDEC de la informalidad laboral que nos muestra que hay un 42% de trabajadores informales. Estamos hablando de unas 9 millones de personas.
Y dentro de esa informalidad, las mujeres obviamente tienen tasas más altas que los varones y también los jóvenes, que es esto que señala la Organización Internacional del Trabajo, que se funda, digamos, en este informe del INDEC. Pero a mí lo que me interesaba también señalar de esto, que es algo que hablamos ayer un ratito, es que en general, bueno, primero las mujeres son las más informales y el sector que más informalidad tiene, a ver si adivinan ustedes, entre las mujeres, qué trabajo... Servicio doméstico. Servicio doméstico, ¿no? Trabajadoras de casa de familia. Las trabajadoras de casas particulares, claro. 77%, es decir, 8 de cada 10 mujeres que limpia una casa, que trabaja cuidando un bebé, cocinando, acompañando a un adulto mayor, porque una persona, el servicio doméstico es bastante amplio, aunque podríamos decir que son tareas diferentes. En general, una mujer que hace servicio doméstico se ocupa de muchísimas tareas y es el 77% está en la informalidad. No solamente está en la informalidad, sino que tiene los salarios más bajos de toda la economía. Y antes de ir con numeritos, me gustaría también pensar qué es la informalidad. ¿Qué significa ser un trabajador informal en la Argentina? Bueno, ser informal es no tener derechos laborales, ¿sí? Claro. No tener derechos laborales es no tener aguinaldo, no tener vacaciones, no tener una licencia de enfermedad, una licencia por casamiento, por mudanza, no tener una aseguradora de riesgo de trabajo, no tener obra social, no tener, vieron la lista larga, ¿no?, de derechos laborales. ¿Y por qué los estoy mencionando? Porque una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta cuando estaba en la dirección de género que me tocó llevar en el Ministerio de Economía, hicimos un programa que se llama Registradas, se llamaba, porque afuera, ¿no? Se llamaba Registradas, que era para formalizar a las trabajadoras de casas particulares. Y una de las cosas que nos sorprendimos cuando sucedió es que las mujeres, las trabajadoras de casas particulares decían, ¿para qué me sirve esto? ¿De qué me sirve? Y nosotros decíamos, ¿cómo de qué te sirve? Vas a tener derechos laborales. Y cuando yo le mencionaba los derechos laborales, así como hice recién, más de una abría los ojos, ¿no? Porque se enteraba en ese momento. Porque ¿qué les pasa a las trabajadoras de casas particulares? Se embarazan, cuando ya no pueden ir, dejan de ir. Los patrones en general no les pagan cuando dejan de ir. Alguno que se emociona porque es una señora que está hace mucho tiempo en la casa y le tengo cariño, quizás le guarda ropita para el bebé o le agarra, le regala un jueguito o algo y listo, se desentiende, meses sin trabajar. O se van de vacaciones y el mes de vacaciones que no estuviste o las 2 semanas que no estuviste, no le pagas a esa persona. Se enfermó, no puede ir a trabajar, o cuídate sola, arreglátelas, es decir... Por ejemplo, no se pagan todas esas cosas que son derechos laborales que con un certificado, con alguna mediación, vos podés mostrar. Y tampoco hay aporte jubilatorio para los trabajadores informales. Y esto es muy importante, porque estamos hablando de que 4 de cada 10 trabajadores no tienen aportes jubilatorios. Y después estamos hablando diciendo que 8 de cada 10 mujeres de la empleada doméstica no tienen aportes jubilatorios y, sin embargo, trabajan todo el día. Y después aparecen todos estos juicios, ¿no?, de no se merece porque no trabajó, porque no aportó. ¿Quién tiene que hacer los aportes? Claro. ¿A quién le corresponden los aportes? Los aportes les corresponden al empleador. Si decimos que hay 1.200.000 mujeres que trabajan en este sector, yo ayer les decía, hay 1.200.000 en salud, 1.200.000 en educación, 1.200.000 en empleadas domésticas, que son las 3 salidas laborales de las mujeres en la Argentina. Solamente que esta es la más informal, y si decimos que el 77% está desempleada, quiere decir que estamos en más arriba de unos 900.000 mujeres que hoy no están recibiendo el pago de sus aportes. Quiere decir que hay más o menos 900.000 patrones que no están aportando al sistema jubilatorio para que esas mujeres se puedan jubilar el día de mañana. Y esta es una responsabilidad que tienen los empleadores, ¿no? Y entonces digo esto porque está de moda decir que sos un parásito, que te vas a jubilar y que por tu culpa el otro va a cobrar menos y no sé cuánto. Y acá hay una responsabilidad muy grande de quienes contratan estos servicios que no están haciendo los pagos correspondientes. Pero no solo eso, a mí, yo pensando en las encuestas que vos siempre nos traes, Raúl, yo pensaba que en la campaña anterior se habló mucho de los derechos, ¿no? Vienen por tus derechos. Sí. Es una cosa que hasta hoy está presente, ¿no? Y yo pensaba, 42% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no tienen derechos laborales. ¿Qué derecho? ¿A quién le hablamos, no? ¿A quién le habla la política cuando
te está diciendo ahí, vienen por tus derechos. ¿Y cómo es la curva de trabajo informal contra trabajo formal? Porque te soy sincero, cuando vi la primera placa me sorprendí porque yo pensé que la tasa de informalidad era superior que la tasa de formalidad. Y como veíamos en el cuadro, hay más empleo formal en Argentina que empleo informal. Sí, hay ¿no? más empleo formal que informal y de hecho ese redondito que está ahí en la pantalla, que ahora seguramente se la van a mostrar al público, te muestra que en distintos sectores hay formalidad e informalidad. Por ejemplo, en el sector formal, en el sector público, el sector privado, etcétera, hay un montón de informalidad también. Es decir, ¿Qué es esto de la informalidad dentro de la formalidad? El Estado, por ejemplo, te contrata y te hace que vos seas monotributista. Okay. Eso es una forma de informalidad. Claro. Como Santi, pobre, bueno. Digamos, las distintas formas de lo que se llama como relación de dependencia encubierta. Relaciones de dependencia encubiertas, muchas formas de precarización también, ¿no? Vos podés decir, bueno, trabajo para el sector privado porque soy, por ejemplo, un chofer de Uber, ¿no? Bueno, sos un chofer de Uber, pero no tenés derechos laborales, no estás formal, tenés un empleo precario. Un chofer de la aplicación sos tu propio es jefe. un informal, es un trabajador informal. Es un trabajador informal, sí. Claro. Y también tenemos los hogares, fíjense que ahí estos son las trabajadoras domésticas, básicamente. Claro. Fíjense que los hogares son empleadores informales mayoritariamente. La masa de los trabajos informales están en los hogares y eso para mí es algo que culturalmente se esconde bajo la alfombra, ¿no? Oscar, Roma, ¿no? Roma es una película que cuenta la relación de una familia con la señora que limpia, que cuida a los chicos, que deja incluso a los suyos para ir a cuidar a esta familia, que la llevan de vacaciones, pero en las vacaciones ya le está sacando piojo a la nena, le peina. De hecho, bueno, voy a hacer un spoiler, pero hasta los salva a los niños de que se ahoguen en el mar, ¿no? Sí, sí. Y todo eso es por amor, ¿no? Y entonces ahí aparece una frase del feminismo también que es eso que llaman amor, es trabajo no pago. Muchas veces, ¿no? Y que aparece de fondo en esto. Entonces, en la informalidad, como les decía, tenemos la juventud, las mujeres, el sector empleador mayoritariamente son los hogares. Y ahí, bueno, está distribuido esto en porcentajes, ¿no? 71%, entonces el sector formal, estos porcentajes no los entiendo, perdóname, el 71, el 22,5 y el 6,5. Esos sumados dan 100, es decir, sí, claro. Toda la masa de trabajadores, que son 21 millones de trabajadores, están distribuidas ahí, el 22, una parte del empleo informal está dentro del sector informal, eso es todo puro informal, pero otra parte del empleo informal está dentro de esto. Por eso ahí llegamos al 42 que veíamos antes, porque ahora no me daba esa cuenta en este cuadro. Exactamente, ahí va, hay que hacer, viste, como el meme de la señora con los triángulos de la Matrix. Sí, es eso, ahora entendí. Perfecto, muy bien. Me dicen que estamos como para hacer una pausa, pero antes quiero compartir con esto, camaradas. Vamos a ver un video, para mí es sorpresa. No sé si alguno sabe de qué video se trata. Alguien cumple años hoy, no sé. Descubre el test de Turing, la prueba icónica que evalúa si una máquina puede pensar como un humano. Alan Turing, matemático y criptógrafo británico, es conocido como el padre de la inteligencia artificial, y tuvo un papel clave en descifrar el código de Enigma en la Segunda Guerra Mundial. En 1950, Turing publicó Computing Machinery and Intelligence, donde propuso una prueba para determinar si una máquina puede imitar la inteligencia humana. El test de Turing consiste en un interrogatorio donde un humano conversa con una máquina y otro humano. Si el interrogador no puede distinguir cuál es la máquina, ésta pasa la prueba. Hasta la fecha, ninguna IA ha pasado el test de Turing de manera concluyente. Sin embargo, asistentes virtuales y chatbots han avanzado enormemente en su capacidad de imitar la interacción humana. Descubre el test de Turing. Introducción a lo que vamos a hablar después, ¿no? Hasta el momento, ninguna inteligencia artificial ha logrado superar el test de Turing que le permitiría hacerse pasar por un humano. Esa sería la idea, ¿no? Así es, pero parece que
pero algún filósofo pudo. Así es. Sí, no sabemos si son humanos, pero bueno, este por lo menos es de carne y hueso. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta con vos en la pantalla de Bravo TV con Comunistas. Estamos en vivo, este Viernes Santo son las 21:28. Un humano conversa con una máquina.
Continuamos con Comunistas en la pantalla de Bravo TV, ya son las 21:33. Ahí estás leyendo esa palabra que a mí al menos me resultó muy atractiva y me despertó mucha curiosidad cuando me la crucé hace unos días y dije, cuando me cruce este libro lo voy a leer. Hipnocracia. ¿De qué va Hipnocracia? ¿Quién escribió Hipnocracia? Hay una historia curiosa detrás de esto y nos la va a contar Julián Fava. Podemos decir que sin dudas a nivel global el Darío Z de la filosofía es Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que radicado en Alemania desde la década del 70, que viene publicando a lo largo de los años libros de filosofía que son fáciles de leer, con cuestiones que hacen a la tecnología, a las redes sociales, con cuestiones que hacen a las nuevas formas de vincularse entre las personas, Un etcétera. divulgador, Un de algún divulgador modo. de la filosofía, realmente con mucho éxito. Por eso digo que es una suerte de Darío Z a nivel global, ¿no? ¿Y es Que este tiene señor mucho que está al éxito. lado tuyo en pantalla? No, este señor, uno podría pensar que era un primo de Byung-Chul Han, Ok. porque apareció, irrumpió en este comienzo de año, en este comienzo del 2025, y él es Xiaowei Sun, si se pronuncia así, disculpen, que publicó un libro, Hipnocracia. Hipnocracia digo porque una suerte de primo, porque Xiaowei Sun es un filósofo, o lo era, hongkonés afincado en Berlín, igual Bien. que Byung-Chul Han. Bien. Y publica un libro cuyo título es Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, ¿no? Dialogando con Infocracia, un libro que publicara Byung-Chul Han hace un par de años a propósito de precisamente estos nuevos regímenes de poder en los que no se reprime, sino que la tesis del libro de Hipnocracia es sino que se induce a las personas a través del algoritmo A que y se repriman solas. se repriman solas. No, a que sean peor aún, porque si se repriman, a que sean de algún modo o practiquen una suerte de servidumbre voluntaria a partir de un agenciamiento con las redes, con los modos de habitar el enjambre tecnológico, etcétera, etcétera. Y empezó este libro a ser muy comentado por intelectuales, críticos, etcétera. Fue publicado a comienzos en el mes de marzo. ¿Se vendió bien? Se vendió bien. ¿Tiene traducción al Boom. español ya? Ya tiene traducción al español, ya lo pueden conseguir, etcétera. Pero este aquí que hablábamos antes del test de Turing, ¿no? Parece ser que aquí un ser humano, Andrea Colamedici, filósofo italiano, quien vemos aquí, que como todo filósofo Una cara de de fuste. chanta. No, iba a decir como todo filósofo que se precia y tal, tiene barba, pelo enrolado. Zizek. ¿No? ¿No? Sí, sé que exacto. Bueno, Andrea Colamedici. Un joven. Un Zizek, bueno, todos lo hemos sido jóvenes. ¿No? Construyó este libro en un diálogo con la inteligencia artificial, con el chat GPT y con otra inteligencia artificial más. Y efectivamente es la primera producción filosófica que surge como un experimento. Perdón, el hongkonés no existe. El hongkonés no Entonces, existe. el señor que anterior, viste antes el no señor que existe. viste antes, Xiaowei Sun, el hongkonés afincado en Berlín. El es supuesto autor de Hipnocracia. El supuesto autor de Hipnocracia, este nuevo Byung-Chul Han, no existe. Es una creación ficcional de Andrea Colamedici, que es un filósofo muy interesante, es un ensayista italiano, traductor, filósofo, editor también, que construyó este libro con un concepto que él fue dialogando y trabajando con estas dos inteligencias artificiales. Y esto responde a una pregunta, que es una pregunta que hoy está en las aulas. Quienes damos clase, insistimos una y otra vez a propósito de no usen el chat GPT o cómo hacer para que estudiantes en las aulas no utilicen el chat GPT. Y él dijo, no se trata de ganarle a la inteligencia artificial, dice Colamedici en las entrevistas a propósito de este libro, sino efectivamente en ver cómo se trabaja con las inteligencias artificiales. Porque aquí hay una cuestión que tiene que ver con una profundamente filosófica, profundamente humana también. Es si la inteligencia artificial nos reemplazará en nuestras funciones docentes, en nuestras funciones comunicacionales, en nuestras funciones, en los trabajos. ¿Y cuál es el futuro del mundo del trabajo? Entre otras cosas, a partir de la inteligencia artificial. Y lo que dice efectivamente, aquí, ahora sí, este filósofo italiano, Andrea Colamedici, es que efectivamente lo que está en juego aquí es la capacidad de hibridación que tenemos con las inteligencias artificiales. Y en ese sentido, si vamos a estar o ser una suerte de apéndice de las inteligencias artificiales, o si por el contrario podemos
salir de esta suerte de minoría de edad y dejar de recibir abrazos digitales, que es lo que él dice que hoy nosotros como consumidores de las distintas plataformas, de los distintos modos de subjetivación que nos presentan las redes, nosotros, digamos, recibimos hoy. Digamos, es la famosa disputa contra el algoritmo. Y hoy, durante el programa, se dio una discusión interesante a propósito de la percepción y de efectivamente lo que uno es, ¿no? Que lo traía también Raúl desde el comienzo del programa. Y que se traslada a, ¿soy pobre o me autopercibo pobre? Bueno, en un momento el bolsillo te va a decir hasta dónde llegás. Pero en los modos de representación política, en los modos de agenciamiento de las identidades colectivas, todavía estamos, creo yo, en el núcleo de que en buena medida nos definimos y nos define el algoritmo y nos define la virtualidad. Tengo muchas preguntas. Lo primero es, bueno, ya se supone que todo el mundo está enterado que el hongkonés no existe y que detrás del hongkonés estaría él. Sería como una especie de Batman, digamos, de la filosofía. Es una gran pregunta, Juan. Yo creo que dado los discursos superpuestos en las redes sociales, puede llegar a quedar esto como una suerte de casi como de chiste borgiano, ¿no? Bueno, pero él dirige en Roma un departamento con filósofos, personas de las ciencias duras, etcétera, ¿no? En Bien. clara alusión al cuento de Borges. Orbis Claro, Tertius. así es, Ahora, ¿no? Juega con eso. ¿quién cobra los derechos de autor de este libro? Porque el hongkonés no existe. ¿Lo cobra la inteligencia artificial o el dueño del software mitad y mitad con el Tano? ¿Cómo es la cosa? Porque alguien cobra derechos por este libro. El editor. El editor que es él. El editor es él. Ah, El editor entonces de la él. versión italiana Ya es está. él, ¿no? Perdón, yo googleé sí, antes sí. de venir porque Sí. hice la tarea y aparece con el autor como, si uno busca hipnocracia, aparece el actor como el autor como Jiang Wei Wei-Sun, Chun. ese es el autor, claro. O O sea, sea que los este que no algoritmos, existe. los Bien, algoritmos exacto. Te mandan al hongkonés. hongkonés No, es que él ficticio. es el autor de. El libro se publicado Hipnocracia con este autor, Jiang Wei-Sun, etcétera. Y Pero bueno, es como circuló. un seudónimo también, es como publicar con un Claro, seudónimo. exacto, pero lo interesante aquí es que él dice que el libro no es un producto 100% de la inteligencia artificial, sino que él lo trabajó con dos inteligencias artificiales, con Es un el libro chat. en colaboración. Sí, es un libro en Sí, colaboración. sí, Ok. lo mismo ¿No? dicen mis estudiantes. Con la inteligencia artificial. Esto es en colaboración conmigo. Claro, pero ahí él dice efectivamente, aquí hablamos de inteligencias artificiales generativas, si pueden generar un contenido independientemente de el hacer humano y de las preguntas que les plantea el ser humano, la inteligencia humana. Y aquí efectivamente lo que defiende Colamedici es que la utilización que él hace de la inteligencia artificial no es simplemente para hacerle una pregunta, no sé, ¿qué es? Pongamos por caso el algoritmo, que este incluso es un concepto que surge de ese diálogo con la inteligencia artificial, ¿no? En este sentido, Colamedici piensa que la inteligencia artificial hoy es una herramienta, por eso yo decía, de hibridación. Porque acá hay una pregunta que es ¿qué significa pensar? ¿No? Y siguiendo esa pregunta profundamente filosófica, si pensar es crear conceptos, este concepto él lo crea en diálogo con la inteligencia artificial. Lo que uno encuentra en las aulas y en los exámenes, esto se lo digo a mis alumnos, ¿no? A mis estudiantes, no utilicen la inteligencia artificial simplemente para responder la pregunta de los trabajos en sus casas. Es que uno va a buscar la respuesta a una pregunta. Incluso la pregunta debe estar generada en ese diálogo con la inteligencia artificial, ¿no? Que él trabajó, incluso dice, con dos. Con el ChatGPT y con otra más, que no Y las puso a conversar entre Y las sí. puso a conversar entre sí, exacto. ¿No? Yo uso bastante el chat GPT, me encanta, me peleo, porque no me gusta la respuesta de mentira, ¿viste? Te pregunta, ¿te gusta esto? Yo digo, no, eso es una mierda, cámbiamelo, este título es tonto. ¿No sos educada por si No, alguna vez soy re nos mala gobierna? onda. Hay veces, tengo mis momentos, hay veces que le digo, esto es buenísimo, gracias, y no sé qué, ¿no? Tengo mis momentos, pero en general cuando le tengo que decir que algo está mal, se lo digo de muy mala manera. Porque sabes que no Así. te va a contestar mal. Nunca te contesta mal. Claro. De hecho, le hice preguntas también tipo existenciales, ¿no? Viste, como hoy me siento no sé qué, y siempre te trata como con mucho cariño y no sé cuánto. Pero a mí de esto que vos decís, a mí me parece que, por ejemplo, para estudiantes, para todo eso,
pelearse con el estudiante que está con el celular, ya perdimos No, ya esa la batalla, perdimos ¿no? hace rato, esa Entonces, en batalla. todo caso, es ver cómo trabajás con estas herramientas que surgen constantemente para mejorar y para que aprendan algo que no sea ir a Claro. buscar una respuesta, que Exacto. además también la inteligencia artificial es bastante viva, porque cuando no conoce la respuesta te chamulla, Sí. te inventa, te Exacto. inventa un Tiene montón de errores. cosas. Sí, pero tenés una alternativa, que es pedirle la bibliografía. Bien. Y te da un listado Sí, igual a veces bibliográfico. también divaga. Inventa libros, Ah, inventa sí. papers. Tampoco es tan confiable como Sí. inventa un paper porque en realidad está trabajando con cosas que salieron publicadas. Entonces está Sí, combinando. sí, sí, sí. Entonces podés pedir la bibliografía y la bibliografía puede ser inventada, que también es muy borgiano, ¿no? Como Claro. tipo un tomo de la enciclopedia británica Claro. desaparecido. Bueno, pero ahí no debería haber no transgrede el reglamento, digamos, no hay un límite para esto. Digo, ¿cómo te va a inventar un paper? No, lo hace todo el tiempo. Si no se lo pedís, porque si se lo pedís, bueno, está Yo- bien. Me pero- hiciste acordar una asamblea en Exactas, década del 60. Aula magna en Perú 222, todos los estudiantes, mucha izquierda. No me acuerdo qué se discutía. Y uno dice, porque como dijo Lenin, y se manda un texto completo. Y cuando termina, otro le pregunta, ¿dónde dijo Lenin esto? Y este dice, en sus obras completas. Andá a revisarlo, claro, andá Andá a a chequearlo. chequear. Pero Son largas. ahora bien, Juan, vos decías, sí, no transgrede allí el reglamento. Y esa es una pregunta por el Estatuto de lo Real hoy. Y el Estatuto de lo Real hoy, yo insisto, hoy asistimos a una suerte de crisis de la soberanía cognitiva. Lo que está en crisis es el modo que nosotros tenemos de entender la realidad. Y en este sentido, se ha escrito mucho sobre esto. Tampoco el libro es muy novedoso respecto del concepto de hipnocracia. Porque es algo que ya venían trabajando Eric Sadin, que es un filósofo cuyo libro yo tengo aquí, un gran filósofo francés que se ha dedicado a estas cuestiones, que vino varias veces a la Argentina, que es una de las personas que hoy está pensando la inteligencia artificial desde la filosofía y está pensando cómo la inteligencia artificial a través de las tecnologías van ejerciendo una suerte de control perceptivo, una orientación, ¿no? Hay casi una suerte de conminación de las tecnologías y al famoso sesgo confirmatorio, ¿no? Y a la burbuja de las redes, ¿no? En ese sentido, el concepto de inmunocracia que surge en diálogo con estas dos inteligencias artificiales, uno lo podría rastrear en otros filósofos, incluso en Byung-Chul Han. Por eso es una suerte de humorada lo que hizo. Claro, Y no también es nada muy original, No es nada muy original, entonces. pero sí también lo que habla del estado del arte, por así decirlo, de quienes se hacen llamar intelectuales y filósofos, etcétera, es que muchísimos salieron con esta novedad. Como, uy, apareció este filósofo hongkonés, es el último libro, hay que comentarlo, el cursos en internet, bibliografía, nos actualizamos en el programa, pusimos a este filósofo y este vino después a decirle lo que decía Raúl. ¿Dónde lo dijo Alessandro? ¿Dónde lo dijo? En ningún lado, era yo jugando con dos inteligencias artificiales. También nos pone ahí, en el sentido de, también lo que decía Mechi antes, que, no usen el celular, no se copien. Bueno, ya está, hay que pensar otras formas incluso de transmisión, de evaluación, de poner en discusión también una cuestión epistémica, nuestros propios conocimientos, ¿no? Digamos, es Se reintroduce interesantísimo. también una idea como de juego también, ¿no? Totalmente. Algo bastante lúdico, ¿no? Sí, absolutamente, eso está bueno, Hay me parece. gente que da cursos de cómo usar la inteligencia. Sí, Sí. muchísimos. Ah, Muchísimos. Hay gente Y que da cursos de cómo usar la inteligencia artificial para programar, cómo usar la inteligencia artificial para hacer periodismo, o sea, cuando surgió la inteligencia artificial surgió toda una serie de kioscos respecto a la inteligencia artificial. Que bueno, que cuánto durarán, ¿no? Hasta que Claro. la inteligencia artificial te pueda dar el curso sobre cómo usarse a sí misma. Sí, No, seguramente. y de hecho también yo pensaba en esto del mundo del trabajo, ¿no? Hoy por hoy las redes sociales ya son también plataformas laborales, porque mucha gente trabaja en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, te venden un entrenamiento, una dieta, una crema, etcétera. Claro. Y estaba leyendo un paper hace poco de una socióloga brasilera que habla de esto y mostraba también como muchos de ellos usan la inteligencia artificial para escribir un libro, ponele. Entonces vos sos, eso que vos querés hacer con tu biografía, de agarrar y armarla, bueno, la inteligencia te la puede escribir, la puede guionar, la puede además después convertir en un texto de la forma que vos quieras, ¿no? Y vos entonces decís, bueno, yo soy Raúl Timerman, conté esta biografía mía en este programa comunista y acá tengo mi libro y todo está armado por la inteligencia artificial. Y eso lo usan muchísimo los influencers, pero hay mucha cosa también de medio
jodida, porque a veces no sé, te recomiendan una crema para la cara que no está testeada. Sí, claro, Hace peeling. ha pasado, Claro, ¿no? te pasa, te cae todo. O te dan un entrenamiento que tampoco está, o una dieta que no tiene nada que ver con vos, ¿no? Está Pero comprobado. hay un boom del uso de la inteligencia artificial en las redes sociales para trabajos de este tipo de influencers. Para todos estos temas, permítame recomendar la nueva temporada de Black Mirror, porque tiene unos Absolutamente. capítulos Ay, increíbles absolutamente. que van sobre varias de las cosas Sí. de las que estamos hablando. Pero estaban poniéndose en pantalla la portada del Sí. libro de Eric Sadin para que, no sé, lo comentes en 2 líneas por si querés ir a buscarlo para leer este fin de semana. Así es, este fin de semana ¿cómo se dice? De Pascuas, la inteligencia artificial o el desafío del siglo, que ya tiene sus años, porque lo publicó Eric Sadin, lo publicó en 2018 este libro, y él decía, ¿no? Encabezó en este febrero último en París la contracumbre de inteligencia artificial. Porque en París, bueno, se convocó en febrero de este año, convocada por el gobierno francés, Emmanuel Macron, junto con el presidente de la India, y asistió allí también los principales líderes del mundo, el vicepresidente de los Estados Unidos. Se realizó la cumbre de inteligencia artificial. Francia, por ejemplo, este año invirtió en un laboratorio de inteligencia artificial 120.000 millones de euros. ¿No? Es decir, le dan bola y le dan recursos del Estado francés a la inteligencia artificial. Y Eric Sadin, como digamos filósofo contestatario, ¿no? Podría decir, un poco crítico de este auge del uso de las tecnologías, convocó una contracumbre allí a la que asistieron sindicalistas, artistas, guionistas, traductores, docentes, todas aquellas personas que ven, entre otras cosas, sus fuentes de trabajo en riesgo si no se regula la inteligencia artificial. ¿Alguna otra sugerencia? Digo, además de Sadin, ¿a quién más podemos leer para estos temas en estos días? Había un viejo filósofo francés, Paul Virilio, olvidado hoy, pero que en la década del 90 habló sobre las cuestiones de tecnología, que es muy interesante. La vio Leerlo. venir. La vio venir, absolutamente. Bien, tenemos tiempo para despedirnos con calma, con serenidad, tomarse su tiempo para decir lo que no pudieron decir, a lo mejor en la última hora y media. ¿Quién quiere empezar? ¿Por qué lado empiezo? A ver, por Mercedes. Empiezo yo. Bueno, primero voy a recomendar un libro también de Douglas Hofstadter que se llama Un eterno y grácil bucle, que hace una comparación entre la música, la matemática y la pintura de Gede Lescherbach, y a vos seguramente te va a gustar mucho. Y Hofstadter está hablando de la inteligencia artificial, pero en los 70, cuando la inteligencia artificial recién está naciendo, y se pregunta acerca de la paradoja del mentiroso, ¿no? Claro. Cómo la ponemos en la lógica. La lógica tradicional es A igual a A, B igual a B, si es A no es B, ¿no? Y la paradoja del mentiroso, formalizarla es difícil, porque si yo digo yo miento, Claro. ¿eso es verdadero o es Pero falso? estoy diciendo la verdad cuando Exacto. digo que miento o estoy mintiendo. Entiendo. Bueno, no tiene Bueno, resolución. y eso en muy largo, muy lindo, con diálogos de Lewis Carroll, el que hace con la fábula La tortuga y la liebre, La carrera, cosas sobre el infinito. Es un libro muy hermoso, cuesta conseguirlo, pero si lo consiguen se lo recomiendo. Y nada más, yo ahora me voy a seguir este fin de semana usando la inteligencia artificial para armar una PPT, porque me da fiaca. También para comentar algunos parciales y algunos trabajos que tengo que hacer, le pido, decirle que le falta esto y que lo otro, tomando en consideración estas cosas, y me lo hace y yo no pierdo tanto tiempo, sobreocupada, precaria, informal. ¿Le compraste un huevito de Pascua A la inteligencia artificial no, pero la trato bien cuando me soluciona estos problemas. No tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero hablábamos sobre lo siguiente. ¿Qué hubiera hecho Jacobo en la opinión después de una entrevista de 4 horas y media al presidente Milei con Fantino? Y llegamos a la conclusión de que Jacobo hubiera agarrado un grupo de periodistas como Tomás Eloy Martínez, Felisa Pinto, Osvaldo Soriano, Enrique Rabb, y les hubiera dicho: enciérrense a mirar las 4 horas y media de esa entrevista y escriban un artículo. ¿Cuántas líneas? Todo lo que sea necesario. Vamos a hacer un suplemento. El suplemento lo va a dirigir Diamant y Hermenegildo Sabat va a hacer la ilustración. Otro periodismo, no existe más. Lamentablemente, ¿no? Qué lindo sería leer ese suplemento Sí. este fin de Me semana que diste tenemos ganas tiempo para ahora. leer. Le pedimos a la inteligencia artificial que nos lo arme. Como lo hubieran hecho ellos, ¿no? Puede ser, ¿no? Julián.
podríamos pensar si hoy, en esta época de algoritmos, en esta época de agenciamientos digitales, queda lugar aún para formas de vincularse entre las personas que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la compasión en esta época, que tienen que ver con la misericordia. Porque quizás estamos en una lógica de algoritmos en las que lo que aparece rápidamente es o son las formas del odio. Así que frente a esas formas que nos quieren inducir a odiar, que nos quieren inducir a hacer una suerte de linchamientos, ¿no? Anónimos en las redes sociales, lo que podemos volver en este fin de semana de Pascuas es a abrazar a los afectos y a esas formas del vínculo cara a cara. Eugenia. Sí, yo también voy a recomendar un libro que se llama Viviendo con algoritmos, de Ignacio Siles, que es un costarricense que le pregunta a la gente cómo se lleva con los algoritmos y muchos los personalizan, dicen que son como amigos, los entrenan. Entonces la idea que tenemos de los algoritmos como algo que viene de afuera choca con cómo las personas usan los algoritmos en su vida cotidiana como herramientas útiles. Puede decir que yo esperaba que la inteligencia artificial limpiara, cocinara, me ordenara la casa para yo poder escribir y pintar. Y lo que está pasando es que yo limpio, cocino y ordeno la casa para que la inteligencia artificial pinte y escriba por mí. Bueno, esperemos que lo demos vuelta. Vamos a ver si podemos dar vuelta a esta batalla. Gracias, camaradas, por haber compartido esta noche. Que tengan un muy buen fin de semana y felices Pascuas también para vos que nos estás mirando. Nosotros ya nos estamos despidiendo ahora. Después de la pausa ya no me vas a ver a Pablo Caruso R, que ya comienza también con el último programa de la semana en vivo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo lunes a las 20:30 con una nueva emisión de Comunistas. Gracias. Chau.